¿Qué tal si te dijera que dentro de cada una de tus células se guarda un mensaje tan complejo y vasto que podría llenar bibliotecas enteras? Y si además te dijera que este mensaje tiene la capacidad de replicarse y mantenerse intacto a través de millones de copias, todo en un espacio diminuto. En este video vamos a desvelar el misterio del ADN, la molécula que no solo contiene el código para tu vida, sino que está diseñada de manera tan perfecta que desafía toda explicación. ¿Es posible que algo tan complejo haya surgido por azar? ¿O podría ser que detrás de todo esto haya una inteligencia superior? Prepárate para sorprenderte al descubrir cómo el ADN es mucho más que un simple código genético. Es una obra maestra de diseño. Los científicos han llegado a la sorprendente conclusión de que nuestros cuerpos contienen código digital. De hecho, Bill Gates, quien es el fundador de Microsoft, tuiteó: "El ADN es más avanzado que cualquier otro software jamás creado". Piénsalo, un programa o código está escrito por alguien muy inteligente. Mientras más complejo es el código, mucho más inteligente tiene que ser el autor. Así que he aquí la cuestión. Si nuestro código de ADN es más complejo que cualquier software hecho por el hombre, ¿de dónde ha salido el ADN? ¿Es posible que haya sido escrito al azar, programado sin un programa? Los materialistas lo piensan a través del neodarwinismo, la versión moderna de la evolución de Darwin. Stephen Meyer, autor del bestseller del New York Times, La duda de Darwin, explica: según el neodarwinismo, la nueva información genética surge como resultado de mutaciones aleatorias en la disposición de las bases nucleótidas a lo largo de la columna vertebral de la molécula de ADN. Si esos cambios aleatorios son beneficiosos, son transmitidos y preservados, y si muchos de estos cambios se conservan y se transmiten, se acumularían con el tiempo y, en última instancia, darían lugar a un cambio muy significativo en morfología o la forma del organismo. Eso es como decir que si este juego tuviera fallos cada vez que fue copiado en Internet y los jugadores compartieron su versión mutada favorita, que destrozó el resto, eventualmente se convertiría en esto. Por favor, ¿en serio? Si sabemos que una computadora con fallas no producirá nunca un nuevo videojuego, ¿cuánto sentido tiene creer que las fallas y las copias y nuestro código de ADN pueden producir nuevos organismos? ¿Podrían mutaciones aleatorias en el ADN realmente producir esto? ¿Qué hay de esto? Esto o esto. Todo lo que sabemos sobre software muestra que los cambios aleatorios en una sección de código funcional o la información funcional va a degradar esa información mucho antes de que usted llegue a algo fundamentalmente nuevo. Y ese es el problema con el mecanismo de selección de mutaciones como explicación para la nueva información genética. La información en el ADN también es esencialmente tipográfica o digital. Y hay muchas más formas de equivocarse en la organización de esos caracteres, y hay maneras de ir bien, pero a medida que empiezas a cambiarlos al azar, inevitablemente caes en una situación no funcional con esto mucho antes de que usted genere uno fundamentalmente nuevo. Entonces, ¿qué tan poco probable es que los cambios genéticos aleatorios produzcan algo nuevo? Incluso algo tan sencillo como una estructura proteica con una nueva función. Un científico realizó experimentos que le permitieron calcular las probabilidades y no son buenas. De hecho, son casi imposibles. Nos encontramos con el biólogo molecular Douglas Sachs en Seattle. En nuestro trabajo de laboratorio, nos hemos preguntado qué tan raras o qué tan comunes son las proteínas funcionales en el espacio de posibilidades. Haciendo experimentos y cálculos, encontramos que son extremadamente raras, desde la primera de cada 10 a la 74ª potencia. Para tener una idea de las probabilidades, imagina que alguien escondió un átomo en algún lugar de la Vía Láctea, y tú, con los ojos vendados por casualidad, coges un átomo en la Vía Láctea esperando que sea el correcto. Esas probabilidades serían mejores que las probabilidades de la proteína. Sachs calculó la probabilidad de todas las mutaciones fortuitas en todas las formas de vida de la Tierra durante miles de millones de años. Y en todo ese tiempo descubrió que no había la posibilidad, ni siquiera con una nueva estructura proteica funcional. Ni una. Cero. Y tenga en cuenta que se necesitan miles de proteínas distintas para construir cualquier tipo de vida compleja, incluyendo a los humanos. Y muchas de estas proteínas son únicas para cada forma de vida individual. Así que pasamos de improbable a básicamente imposible. La conclusión es que el mecanismo de selección de mutaciones simplemente carece del poder creativo para generar la nueva información necesaria para construir nuevos organismos en la historia de la vida. Si los procesos materiales de mutación y selección natural no son capaces de producir la información biológica necesaria para la vida, entonces, ¿cuál es su origen? Nuestra uniformidad repetida en las experiencias que el propio Darwin señaló
es la base de todo razonamiento científico sobre el pasado. Así que cuando vemos información en forma digital en el software, o vemos un párrafo en un libro y rastreamos esa información hasta su fuente, siempre concluimos en una mente y no en un proceso material como parte de lo que sabemos por nuestra observación del mundo que nos rodea, de que la información siempre surge de una fuente inteligente. Así que podemos aplicar ese conocimiento a la cuestión de la biología histórica y cuando vemos que la información es la base de la vida, podemos inferir que la mejor explicación para el origen de esa información es de hecho también una mente, un agente consciente y no un proceso material no dirigido. Cuando se les presentan pruebas reales de los conflictos con el neodarwinismo, la mayoría de los científicos se aferran a la creencia en el proceso ciego de la evolución, negando lo que la ciencia ha descubierto, que en la fundamentación de la vida existe un código tan complejo y avanzado que desafía el azar. El darwinismo no da cabida a la posibilidad de que hayamos sido creados por una inteligencia mucho más sofisticada que la de los programadores más geniales. En su lugar, eligen limitar su investigación a una visión estrictamente materialista del mundo. Cuando se enfrenta a esta evidencia, ¿cómo respondería usted? Así que la estructura del ADN es tan perfecta que funciona como una especie de escalera de caracol, lo que permite empaquetar una gran cantidad de información en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, cada célula de tu cuerpo contiene una hebra de ADN que mide aproximadamente 6 pies de largo, pero ¿cómo cabe una hebra de ADN de 6 pies de largo dentro de cada una de tus células tan diminutas? Es la única explicación razonable que Dios lo hiciera así para que pudiera enrollarse y doblarse en un espacio diminuto, sin contar con todas las demás implicaciones y complejidades que el ADN posee, como el orden de la información y el hecho mismo de que sean instrucciones precisas para la vida. Y cada vez que ahondas en los datos se vuelve incluso más sorprendente. Así que una hebra de ADN humano contiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases. De hecho, si pudiera sacar el ADN de cada una de las 30 billones de células del cuerpo humano y conectarlas en una sola cadena, esa cadena mediría más de 10.000 millones de millas. Eso sería suficiente para viajar al Sol y regresar unas 60 veces. Por lo que no cabe duda que el ADN es complejo, es brillante y está diseñado de manera perfecta. No hay forma de que tal estructura haya evolucionado a través de procesos accidentales y aleatorios durante millones de años. Es absurdo. Y lo es tanto como intentar obtener instrucciones para crear, por ejemplo, un robot que camine y hable mediante un proceso aleatorio, arrojando letras al azar. Sería imposible. De la misma manera, el lenguaje del ADN no podría haber surgido de forma natural. Solo un Dios omnipotente, sabio, podría haber diseñado algo tan complejo y asombroso como el ADN. Por eso el rey David, en el Salmo 139:14, expresó: «Te alabaré, porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien». El ADN es sin duda una de las obras más asombrosas de toda la creación de Dios.